El ejercicio de la potestad de control parlamentario que realiza el Congreso se divide en el control reservado por el Pleno y el control que comparten las comisiones y el Pleno. Una de las atribuciones de control parlamentario que tiene el Congreso es la que comprende el proceso de vacancia presidencial. El presidente de la República no está exento de responsabilidad, no obstante que de acuerdo a la Constitución, quienes asumen la responsabilidad política, penal o legal o administrativa que le correspondería al presidente de la República son sus ministros, es el gabinete. Sin embargo, el propio presidente sí tiene responsabilidad ante el Estado como consecuencia de irregularidades que pueda cometer en el ejercicio de su función. El Congreso es el que administra como ente privilegiado las prerrogativas que le corresponden al presidente de la República dentro de la dinámica de un régimen de separación de poderes en el que el Congreso ejercita la potestad de control parlamentario. El procedimiento de vacancia presidencial tiene su regulación en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, el artículo 117 de la misma Constitución y el artículo 89A del Reglamento del Congreso en lo que atañe específicamente a la vacancia presidencial. El presidente de la República puede transgredir la Constitución o el ordenamiento jurídico nacional en diversidad de supuestos. Estos supuestos tienen diferentes consecuencias procesales dependiendo de la naturaleza o del momento en el que la transgresión ocurra. En cuanto a la primera de las transgresiones que prevé la Constitución, es el caso de los delitos calificados en el artículo 117 de la Constitución Política, que señala que el presidente de la República puede ser vacado en el cargo cuando puede ser vacado en el cargo a través de un proceso de acusación constitucional, es decir, de antejuicio político o de juicio político, en los supuestos que este mismo artículo señala, que son, primero, traición a la patria, en segundo lugar, el impedimento de elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, en tercer lugar, el impedimento del funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones o de los organismos que integran el sistema electoral. Si se comprueba que el presidente ha incurrido en cualquiera de estos supuestos, el presidente puede ser denunciado constitucionalmente. Si se lo denuncia constitucionalmente por cualquiera de los supuestos previstos de manera expresa en el artículo 117, cabe que al presidente se le inicie un proceso penal en cuyo caso, de acuerdo a lo que señala el artículo 114 de la Constitución, se lo suspende en el ejercicio del cargo, si no ha sido suspendido dentro de un proceso de acusación constitucional por infracción de la Constitución. Entonces, el primero de los supuestos en el que cabe la interdicción del presidente de la República es cuando él comete traición a la patria, impide las elecciones presidenciales o parlamentarias o impide el funcionamiento, la reunión o el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales. En el caso de una acusación constitucional dentro de estos supuestos, esto ocurre al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, mediante el cual se prevé la responsabilidad del presidente de la República, pero además la responsabilidad solidaria de su gabinete, de acuerdo a lo que señala el artículo 128 de la Constitución Política. El segundo supuesto de transgresión presidencial es el caso del delito cometido en el ejercicio de la función. Estos supuestos de delitos cometidos en el ejercicio de la función, que no están contemplados dentro del artículo 117 de la Constitución, suponen la comisión del delito supondrá el inicio de un proceso a cargo de una comisión investigadora, independientemente del proceso que se inicie en la vía regular a través de la Fiscalía o el Poder Judicial.
En estos casos, el presidente debe colaborar con la investigación y eventualmente debería preverse el eventual y sucesivo inicio del proceso de acusación constitucional contra los miembros del gabinete. El proceso de acusación constitucional no se puede iniciar contra el presidente de la República mientras que el presidente cumple con su mandato. Este tipo de delitos deben iniciarse, pero no puede procesarse al presidente de la República. Pueden iniciarse, puede de manera preliminar, puede empezarse una investigación y no obstante la información con la que se cuente, no cabe actuar en contra de la vigencia del mandato y el ejercicio de las funciones del presidente de la República, más allá de lo que, como señalé, prevé el artículo 117 de la Constitución Política. Vale decir que si comete un delito en el ejercicio de la función, en razón de lo cual normalmente debiera podérselo procesar dentro del proceso de acusación constitucional, si bien este fuera el caso, dado que el artículo 117 restringe la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente de la República, no es posible iniciarle ningún proceso hasta que concluya su mandato. Por lo tanto, cabe realizar el escrutinio, cabe realizar las investigaciones preliminares, pero el proceso debe reservarse hasta que concluya el mandato presidencial. De igual manera, si el presidente comete una infracción de la Constitución distintas a las previstas en el artículo 117 de la Constitución, también puede realizarse el escrutinio dentro de una comisión investigadora o a través de la Fiscalía de la Nación, eventualmente si es que se deduce que hay una infracción de la Constitución. El presidente en ese caso está obligado a colaborar con la investigación sin que se lo pueda requerir de manera procesal con apremios que impidan el desempeño de su función presidencial. Eventualmente también cabría, como en el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de la función, que se inicie un proceso de acusación constitucional contra los miembros del gabinete responsables durante el periodo del presidente por la infracción de la Constitución. Si el presidente de la República comete, por otro lado, un delito común, corresponde que se inicie el proceso penal en la vía ordinaria. El proceso de suspensión en el ejercicio de la función se cumple de acuerdo al inciso primero del artículo 114 de la Constitución Política. Si el delito que comete el presidente de la República es un delito común flagrante, lo que corresponderá será la detención policial inmediata y el proceso penal en la vía ordinaria, así como eventualmente el proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, según lo dispone el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Adicionalmente, otro tipo de transgresión presidencial puede ocurrir en los casos de delitos o infracciones cometidos en función pública anterior a la del mandato presidencial actual. Es decir, si el presidente de la República ha cometido algún tipo de infracción en periodo anterior a la asunción de su mandato, corresponde igualmente el escrutinio a cargo de una comisión investigadora. El presidente debe colaborar con la investigación, pero no procede la denuncia dentro de su periodo constitucional. Estos son los distintos supuestos en los que cabe entender que existe una transgresión presidencial, sea contra la Constitución o contra una norma legal de carácter penal, así como los distintos procesos que cabría utilizar contra quien ha infringido la Constitución o una disposición de naturaleza penal. En la Constitución se señalan cuáles son los casos de vacancia de la presidencia de la República. De acuerdo a nuestra ley fundamental, se consideran el caso de muerte, el caso de permanente incapacidad moral o física, la aceptación de su renuncia, el salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o sin retorno dentro del plazo que lo autoriza a ausentarse el Congreso. Y por último, el último supuesto de vacancia de la presidencia de la República es cuando es destituido por infracción del artículo 117 de la Constitución Política.
Para que se presente un pedido de vacancia presidencial, se requiere una moción de orden del día solicitando la vacancia por incapacidad moral permanente. Estamos hablando de un supuesto de vacancia por incapacidad moral permanente. No estamos hablando del supuesto del artículo 117 de la Constitución que prevé la acusación constitucional. Estamos hablando de un proceso de vacancia presidencial. Por lo tanto, estamos refiriéndonos a los casos de incapacidad física o moral permanente del presidente de la República. Para estos supuestos, los requisitos del pedido de vacancia presidencial son, primero, una moción de orden del día. La moción de orden del día debe estar firmada por el 20% del número legal de congresistas, que equivale a 26. El pedido debe estar sustentado en fundamentos de hecho y de derecho, debe constar con una acreditación documental o de lo contrario señalar dónde se encuentran los documentos que acreditan los hechos y el sustento. En cuanto a los requisitos de admisión y de aprobación del pedido de vacancia presidencial, el reglamento en su artículo 89A prevé la remisión de la copia del pedido al presidente de la República a la brevedad, el voto de no menos del 40% de congresistas hábiles para la admisión y que la votación se realice en la sesión siguiente a aquella en la que se da cuenta de la moción. Para aprobar la vacancia, el reglamento prevé que se obtenga el voto de 2/3 del número legal de congresistas, que equivale a 87 votos. Entonces, de manera genérica, puede resumirse estos requisitos para conseguir la vacancia del presidente de la República por incapacidad física o moral permanente, de acuerdo a los artículos 113, inciso 2 de la Constitución Política y 89A del Reglamento del Congreso, de acuerdo a las distintas etapas en las que nos encontremos en el proceso de vacancia. Para la presentación, moción de orden del día, firma del 20% del número legal de congresistas, que equivale a 26, sustento en fundamentos de hecho y de derecho, acreditación documental, señalar dónde se encuentran los documentos que acreditan hechos y sustento. En cuanto a la admisión, remisión de la copia del pedido de vacancia al presidente de la República a la brevedad, el voto de no menos del 40% de congresistas hábiles para admitirla, que la votación se realice en la sesión siguiente a aquella en la que se da cuenta de la moción con la que se pide la vacancia del presidente de la República. Para aprobar la vacancia, el Pleno debe acordar día y hora para el debate y votación, para lo cual debe citarse al presidente a la sesión en la que se va a escuchar su caso, en la que se le va a permitir que presente sus descargos a partir de la moción que se le ha hecho llegar. La sesión no tiene lugar antes del tercer día siguiente a la votación de admisión de la moción, ni después del 10º, en un proceso que es semejante al que se prevé para los casos de la censura ministerial. Cabe un plazo menor, sin embargo, al del tercer día siguiente, posterior a la votación de la admisión, si es que se alcanzan 4/5 partes del número legal de congresistas. Vale decir, cabe que la aprobación de la votación sobre la vacancia presidencial en un plazo menor al tercer día siguiente después de la votación de la admisión, si por lo menos 104 congresistas están de acuerdo en que este plazo sea menor. El acuerdo de vacancia en sí mismo se toma con no menos de 2/3 del número legal de congresistas, que suman 87 votos. Y en cuanto, por último, a la vigencia del acuerdo sobre vacancia de la presidencia de la República, este acuerdo debe constar en resolución del Congreso. La resolución debe publicarse en el Diario Oficial del Peruano dentro de las 24 horas siguientes a la adopción del acuerdo, y la resolución regirá desde que se comunica al vacado al presidente del Consejo de Ministros o desde la fecha de su publicación. Con esta presentación concluyo con la exposición sobre los procesos de control parlamentario de reserva exclusiva del Pleno del Congreso.
Seguidamente empezaré a desarrollar algunos de los procesos de control parlamentario en los que existe competencia compartida del Pleno y de las comisiones.